Tengo el privilegio de presentarles nuestro orador de esta mañana, el doctor Morrison, que ha estado con la respuesta de Génesis. Pero antes de eso, él estuvo con las cruzadas de campo, especialmente en el este de Europa. Él siempre ha estado dando enseñanzas bíblicas de evolución, y él tiene su doctorado en la historia de geología. Es un experto que cree muy fuertemente en la palabra de Dios. Ha publicado muchos artículos y ha escrito muchos libros, y su primera evidencia es que él cree en creación, es que tiene 8 hijos y muchos nietos. Démosle la bienvenida hoy día. Buenos días. Es maravilloso el estar con ustedes esta mañana, y una de las cosas que siempre quiero decir es que todos esos 8 hijos que tenemos los quería mi esposa. Yo los quería también, pero ella me tuvo que convencer. Ella es una grandiosa esposa y madre. Sin ella no sería la mitad de hombre que yo soy hoy día, así que agradezco al Señor por ella. En la respuesta de Génesis somos un ministerio que predica. Estamos en el norte de Kentucky. En el 2007 abrimos nuestro museo de la creación. Es 70,000 pies cuadrados en 50 acres. Tenemos caminos naturales, tenemos cascadas. Usted puede tocar a los animales. Los niños pequeños tienen un parque donde pueden jugar. Tenemos los cables que se pueden guindar. Tenemos un teatro 4D, un planetario que es lo máximo en tecnología. Tenemos también el Arca de Noé, que construimos a escala. También hablamos en un cuarto donde hablamos sobre la inundación de la tierra. También tenemos un lugar donde pueden ver los fósiles. Tenemos 95% de los esqueletos de un dinosaurio. También tenemos dinosaurios del tamaño como debían ser en vida. Esto es para enseñarle a la gente que Lucy no era un pariente de nosotros, era simplemente un mono. Tenemos también una librería donde pueden ver todos estos libros sobre la creación, y no estamos ahí solamente para hablar de Génesis. Estamos presentando el Evangelio. No forzamos a la gente que escuchen, pero ellos pueden estar ahí, pero está bastante claro, y invitamos a las personas que vengan a Cristo. No estamos interesados en las personas que solamente crean en un creador, sino que vengan a conocer ese creador y tengan una relación con él. En las Navidades tenemos más de millones de luces. Ya las empezaron a poner para la Natividad, y en 2016 abrimos nuestro Arca de Noé, que la construimos precisamente como dice la Biblia. Tiene donde enseñamos a las personas cómo ellos pudieron haber vivido dentro de de esta arca. Tenemos a Noah como una robot que puede hablar y explicar cómo ellos trabajaban. También tenemos diferentes
explicaciones con televisores que explican cómo las cosas funcionaban en ese entonces, cómo las diferentes especies de animales que tenemos hoy día descendieron de los animales que vinieron de la arca. Hablamos del tiempo del hielo, hablamos de los animales, los animales del zoológico que pueden los niños tocar y jugar con ellos. Nuevamente, como dije, tenemos la línea de cables que la gente que quieren tirar, que tienen el ánimo de hacer eso, lo pueden hacer. Esa es una gran temporada para ir a visitar el arca de Noé. Dejen de gastar su dinero en Disney World, que está dañando nuestra cultura. Usted no solamente va a tener un buen tiempo en el arca, usted va a aprender bastante y sus hijos van a aprender bastante y su fe va a ser fortalecida. Así esta mañana quiero hablarle de la creación en 6 días y no en millones de años. Nosotros siempre preguntamos la pregunta, ¿cómo todas las estrellas en la galaxia y en los sistemas solares vinieron a existir? Cómo toda la topografía y la tierra, como vemos, los animales, cómo vinieron a existir. Bueno, la historia que se dice en todo el mundo, en todas los países, como si fuera un hecho científico, es la evolución, la gran explosión. Que estas estrellas vinieron, se explotaron y vinieron a crear diferentes galaxias y que tenían un gas que estaba alrededor de ellas y eso hizo la evolución de los planetas y estaba bien caliente y luego se enfrió después de millones y millones de años. Se crearon diferentes diferentes partes de la tierra y vemos la evolución que luego pasó de las plantas, de todos los animales y todas las personas descienden de un ancestro común que es una bacteria. Hay muchas personas que dicen que no creen en evolución. Ellos quieren decir que ellos no creen en la evolución biológica, pero realmente la evolución que ellos hablan tienen 3 partes. La evolución cósmica, y tiene la evolución geológica que explica cómo la tierra fue formada, las diferentes topologías, y luego tenemos la evolución biológica que explica las plantas, los animales y las personas, cómo vinieron a existir. Sin propósito, es simplemente un proceso de tiempo. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Nos dice que la tierra fue creada en 6 días, que fue creado en un orden particular. Y nos dice que cuando Dios hizo el hombre y los animales, Él los creó después de cada clase de ellos, de cada tipo de ellos. Y así que la historia de evolución dice que todas las plantas, todos los animales, toda la gente descenden de una bacteria pequeñísima, pero la Biblia habla de la creación. Cada árbol es una clase diferente de criatura y tenemos también los animales, cada uno diferente. Tenemos los elefantes, tenemos los perros grandes, los perros chiquitos, los perros de cabello largo, cabello corto. Y también tenemos al hombre, y no 2 personas en este salón son igualitas. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a cada uno diferente. Dios creó al mundo, creó a Adán, a Eva, y el pecado luego entró al mundo y eso trajo la ira del Señor. Y vemos que el mundo se convirtió pecaminoso y Dios lo destruyó, y ahí vimos que sale el arca de Noé. Eso es lo que dice la Biblia. Yo tengo el privilegio de haber hablado en 35 diferentes países, muchos cristianos, inclusive muchos cristianos evangélicos, teólogos. Ellos dicen que esta es la
palabra de Dios creen en evolución a veces. Eso es para decirnos que están erróneos están. Así que hay cristianos que creen en esta historia de evolución. Y ellos creen que Dios creó el huevo cósmico y luego la explosión, que ya sea que Dios preprogramó todas estas cosas que evolucionaron o misteriosamente por detrás de las escenas, de manera que los científicos no pueden detectar que Él controló, dirigió la evolución. Pero hay muchas cosas que nos enseñan para rechazar esta evolución. Y hay otra gente que creen que sí, que la Tierra es millones y millones de años, pero que Dios creó las plantas y las personas. Y están como uniendo estas creencias. Pero no voy a hablar de todas ellas, pero le estoy sumarizando, dando un sumario de todas estas cosas, en cómo las personas tratan de poner y hacer que encaje millones de años en la Biblia. Nadie trata de encajar millones de años entre Adán y nosotros, sino antes de Adán. Ellos dicen que esos días no son realmente literal y que los días de 24 horas son figurativos y que realmente estuvieron repartidos en millones de años. Pero eso no va. Ellos están tratando de hacer que la Biblia encaje a lo que los científicos dicen. Ellos están tratando de poner millones y millones de años entre cada uno de los días que Dios hizo algo especialmente en ese día, y que millones de años pasaron y cosas se evolucionaron en el medio de eso. Pero yo digo que no, los días son literales y que no hay ningún espacio entre ellos. No hay millones de años. Dice... y hay otra gente que dice que literalmente empieza en el día 3, que es donde ponemos todos los años, millones y billones de años. Pero no, eso no es así. Y hay otra gente hoy día que dicen que no hay nada en la Biblia que diga que eso pasa. Entonces hay otra gente que cree que, bueno, que estos millones y billones de años pasaron antes de Génesis 1. Pero hay un problema con eso y le voy a dar razones bíblicas por eso. Cualquier persona que haya leído la Biblia realiza que hay diferentes clases de relatos en la Biblia. Hay relatos históricos, hay relatos poéticos, proverbios, parábolas, visiones proféticas y epístolas. Inclusive una persona que está leyendo la Biblia casualmente reconoce que hay diferencia entre todo esto. En la poesía uno está esperando que lo que se está diciendo sea figurativo, ¿verdad? El Señor es mi roca. No es que Dios realmente es una roca, sino que y cuando Jesús dice yo soy la puerta, Él no está diciendo que Él fue hecho de madera, está hablando figurativamente. Pero cuando la Biblia dice que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz, eso es historia, eso es un hecho. Y cuando dicen que el pueblo de Israel salió de Egipto, eso es historia. Es más, la Biblia no tiene mitos, excepto de aquellos de los cuales habla que está en contra, como que la gente decía que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo. Eso era un mito y la Biblia te lo dice claramente. Y entonces también vemos en Génesis 1 al 11 que es una historia correcta. Hay características literarias. Jesús también, el punto de vista de Jesús literal en historia. Cada uno de estos, cuando leemos esto, vemos que en el Antiguo Testamento
cuando ellos leyeron estos, no había ninguna referencia de que ellos estaban tomando esto como si fuera un cuento, sino que era historia, era algo del pasado de ellos que sabían que era un hecho. Entonces estamos viendo cómo ellos tratan de meter estos millones de años en la Biblia, cómo ellos lo hacen y por qué no funciona. Dios dice que creó la tierra en 6 días. Entonces esta gente dice que no, eso no eran días literarios, porque la palabra hebrea de día es yom, que dice en singular, y en plural es yamin. Y eso quiere decir, tienen diferentes significados. Cuando decimos yom, se refiere al día literal de 24 horas de la luz. También puede referirse al día entero de 24 horas. Y también puede ser figurativo, indefinitivo, un periodo largo, más de 24 horas, como miles o millones de años, ¿verdad? Pero no hay ningún lugar en el Biblio que en la Biblia, perdón, que diga que yom significa billones y billones de años. O sea, no. Y vemos cuando habla de yamin, siempre quiere decir literalmente 24 horas. Pero, ¿cómo sabemos que yom quiere decir que era literalmente el día? Es el contexto lo determina. Si yo digo simplemente la palabra el día, usted no sabe qué yo quiero decir con esto. Lo tengo que usar en contexto, lo tengo que usar en una oración completa. Yo puedo decir, por ejemplo, en el tiempo de mi abuelo, tomaba 12 días el poder pasar, y también puedo decir en el tiempo, en los días de mi abuelo, ¿verdad? Cuando digo en el día de mi abuelo, eso quiere decir cuando él estaba manejando, que le tomaba 12 días el manejar de un lugar al otro a través de América en el día. Entonces, así mismo era. La palabra yom en la Biblia, literalmente en el versículo 5 dice que Dios llamó al día, vemos, y dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Eso literalmente nos está hablando de 24 horas. Yom fue modificado en este capítulo por el número. Está hablando de 1, 2 y 3. Cuando habla de eso, significa literalmente en el hebreo que es un día de 24 horas. Y en la palabra hebrea, noche y mañana se usa con la palabra yom, que significa literalmente una noche de un día, y literalmente un día de luz de un día de 24 horas. Así que cuando venimos al versículo 14, y yom nuevamente está definido, dice, en relación a los cielos. Dice, entonces, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Así que piense esto, desde que Dios creó las estrellas y los cielos, si los días fueran figurativos y billones de años hubieran pasado, si eso realmente hubiera sido posible, entonces la luna y el cielo no pudieron llevar a cabo el propósito para lo que fueron creados. ¿Qué clase de Dios haría eso? Crea las millones de estrellas por millones y millones de años antes de que el hombre existiera, y los creó millones y millones de años antes de que el hombre existiera, cuando lo había creado para que el hombre pudiera tomar el tiempo. ¿Qué clase de Dios haría eso? Eso sería un Dios bobo, ¿verdad? Que no sabe lo que está haciendo. Eso sería, no daría sentido. Nuevamente,
el hebreo, el tiempo, la palabra para el tiempo indefinido es dor, que significa que es bastante, y eso lo vemos en Génesis 7:1 y en Éxodo 3:15. Así que si a usted no le gustan estas palabras y estas frases hebreas, si Dios no le hubiera gustado, él podría usar algunas palabras en arameo, que hay palabras indefinitivas para la palabra tiempo. Dios utilizó la única palabra hebrea que significa un día literal. Si él realmente lo hubiera creado millones de años, él usó la peor palabra que se podría hacer, porque él nos hubiera llevado a equivocarnos a propósito. Eso no da sentido. Él usó la palabra correcta porque quería que supiéramos que era 24 horas. Estas teorías de la explosión cósmica de las estrellas del sol, del sol, de que se derritieron las cosas, que luego creó y se puso bien frío y creó este nuevo nivel, eso no da sentido. De acuerdo a la Biblia, las uvas y otras frutas han estado en existencia desde mucho antes, y si ¿cómo pudieran las plantas existir millones y millones de años si no había un sol? Eso quiere decir que todo estuvo creado al mismo tiempo. Esto no daría sentido, esto de evolución. La Biblia dice que las plantas fueron creadas antes de los dinosaurios, y que los pájaros fueron creados antes de los dinosaurios, pero evolución dice lo contrario. Dice que los dinosaurios fueron creados antes que los pájaros, y que que no da sentido lo que ellos están diciendo. ¿Qué clase de Dios haría esto? No el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo hace en un orden correcto. En el orden de evolución es incorrecto. En Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. Y muchas especies estaban ahí antes de que Adán. La gente de evolución dicen, millones de años realmente han pasado. Eso quiere decir que muchos de estos animales estaban ahí antes de que el hombre estuviera ahí. ¿Qué clase de Dios hubiera creado al hombre y decirle que sea el que va a estar por arriba de estos animales y los someta cuando la mayoría de estos animales ya se habían extinguido? ¿Qué clase de Dios haría o diría eso? Pues no daría sentido, ¿verdad? Por eso es que sabemos que lo que la Biblia nos dice es cierto, de que esto es literalmente como es. Muchos años, mucha gente que dicen, inclusive personas brillantes evangélicos, escolares, que creen en millones y millones de años de evolución, lo que quiere decir que no le han puesto atención realmente a Génesis o lo que la palabra de Dios está diciendo. El movimiento de las estrellas y de los cielos se mueven en la manera que es, y viene porque Dios lo creó la tierra en 6 días. Dios habla de eso en Éxodo 20 cuando Él da los 10 mandamientos. Yo sé que la mayoría de la gente no tiene ningún problema en tomar los 9 mandamientos antes de esto. No mientas,
no cometas adulterio, pero cuando llegan a Éxodo 20, el versículo 11 los tratan de reinterpretar y dice claramente, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Utilizó nuevamente la misma palabra hebrea que significa 24 horas, y no hay ningún hebreo que diga que cuántos años van a trabajar. Ellos saben que los mandamientos son literales. Ellos no dicen voy a trabajar por 6 meses y tomarme un año sin trabajar. No, ellos saben que los mandamientos son literales, y por lo tanto aquí en el versículo 11, cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, era literalmente. Y Jesús, cuando era joven en la tierra, él habló y creyó en lo que la Biblia decía de la creación. En Marcos 10, a Cristo le preguntaron, nos dice que Dios permitió que nos pudiéramos divorciar. ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo, desde el principio de la creación del universo, Dios está diciendo esto. Cuando Jesús estaba hablando de esto, él estaba hablando de la creación literal. Él está hablando desde el principio que Dios creó a Adán y a Eva en el día sexto. Él está hablando no científicamente, en una manera coloquial, no científicamente. Él está hablando que fue realmente en 6 días. Pero esta gente de la creación, ¿qué dice? Cuando ellos dicen que el primer Homo sapien salió al principio de la creación, ellos están diciendo, bueno, 14 de billones de años atrás. Ellos realmente no están de acuerdo. Es inclusive si usted pone millones de años en una escala de 14 billones de años, pone a Adán y a Eva, millones de años, billones de años después del principio de la creación. Si Jesús dijo que la creación de Adán y Eva fue en el sexto día, y si Él realmente es mi Señor y yo sé que lo que Él dice es verdad, entonces tengo que creer en esto. Yo he concluido con otros 13 personas de la Biblia que todos los versículos en la Biblia dice que Jesús creía en la creación. Con excepción de unos cuantos autores que no están poniendo atención de lo que Jesús dice, sería imposible para nosotros creer en esto de millones de años. Pero hay muchos cristianos que no creen en esto. Así que yo quiero hablar de algunas de las opciones que dicen, mira, Terry, Génesis nos dice eso y el por qué Dios lo crea, pero no nos dice cuándo y cómo lo ha creado. Cuando alguien dice eso, es alguien que yo les digo, tú no estás leyendo la Biblia, no estás leyendo Génesis 1, porque ciertamente nos dice que Dios creó y cuándo y cómo. Así que vaya a leerlo hoy en la noche. Génesis 1 nos dice, no nos dice el por qué, pero él nos dice cuándo y cómo. Nos dice el primero, el segundo y el tercer día, 7 días. No nos lo dice 1 y 2 veces, nos lo dice 10 veces. Y Dios dijo, y 7 veces, y de esa manera fue. Dios creó por su palabra los 6 días, y no está hablando de millones y millones de días. Y el Salmo 33:6 confirma esto: por la palabra de Dios los cielos fueron creados, porque Él habló y se hizo de esa manera.
Dios lo habló entre creación. Él no dijo que se haga la luz y esperar millones y millones de años para que se hiciera. Él no dijo, deja que la tierra saque la vegetación, y esperó por millones y millones de años para que una semilla empezara a crecer y eventualmente crecer. No, Él supernaturalmente creó las plantas con frutos ya en sus ramas, para que Adán y Eva unos días después pudieran gozar de estos frutos. El resto de la creación obedeció, con excepción de la creación humana. Nosotros nos rebelamos. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 3:8? Eso no enseña que fue de días. Veamos segunda de Pedro. Es algo que se ha usado por muchos años. Segunda de Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero si esto diría que eso está definiendo Génesis 1, que esos días fueron miles de años, eso no nos ayudaría con evolución, porque el versículo no está diciendo eso. Tenemos que leer nuevo, y dice, y 1000 años es como un día. Eso está cancelando lo que acaba de decir. Pero lo que tenemos que hacer es leer este versículo en contexto. No está definiendo los días de Génesis. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de cuando el Señor dijo de su venida nuevamente, que la gente está pensando de que el Señor no va a regresar porque va a pasar mucho tiempo. Pedro está diciendo, no te preocupes del tiempo que está pasando, porque el Señor va a venir. Es cuando sacan este versículo fuera de contexto, tomando un nuevo versículo del Nuevo Testamento, tomando el griego y tratando de darle un significado diferente al hebreo, que es yom, de que está hablando. Ese hebreo es que se refiere literalmente a un día de 24 horas. Eso lo que nosotros decimos, que alguien está tratando de darle nuevo significado y determinar el significado de la palabra yom. Eso es como decir, cuando sabemos que Jonás estaba en la barriga del pescado por 3 días, no estamos pensando que él estuvo ahí por 3000 días, ¿verdad? Sabemos que es literalmente 3 días. Y cuando el Evangelio dice que Jesús estuvo en la tumba por 3 días, ¿cuánto tiempo estuvo en la tumba? No fueron miles de días, ¿verdad? Sabemos que son 3 días. Es un ejemplo de cómo algunos cristianos están tratando de sacar el versículo de fuera de contexto para decir lo que ellos quieren que dicen. Y hay gente que dice, no estamos hablando de días solares antes de que el sol fuera creado. Pero eso no es lo que queremos decir. Esto fue antes. Que estos días antes de esto fueron 24 horas literalmente. Y ¿cómo vas a determinar un día de 24 horas si no había un sol? Dios no depende del sol. En el Nuevo Jerusalén no va a haber sol y luna. Dios es perfectamente capaz de crear la luz sin tener el sol. Y algunos van a decir, ¿y qué quiere decir esa luz? Y yo les respondo, pues no tengo idea, porque Dios no nos dice qué era lo que estaba dando la luz. Y la gente dice, ¿por qué Dios no nos dijo? Pues si Dios nos dijera todo lo que Él sabe, la Biblia sería infinitivamente larga. Así que yo no me preocupo por esas cosas en este momento, porque la Biblia dice, las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, y Él simplemente revela lo que necesitamos saber. Así que yo no me preocupo por lo que Dios no dijo, yo me preocupo por lo que Dios dijo. Y Él dijo literalmente que Él
Él creó el sol en el día 4. Sí, pero Terry, Yom se usa en un sentido no literal en el contexto, ¿verdad? Bueno, eso puede ser cierto, porque en Génesis 2:4, este es el cuento de Génesis, nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, estaba hablando. Pero vemos que cuando está en hebreo la preposición que es beyond, eso quiere decir cuando. Eso en inglés que lo traducimos, o en el español que lo traducimos, cuando Dios en ese día, ¿verdad? Nosotros no ponemos, si tomamos, por ejemplo, en inglés, que es butterfly, que significa una mariposa, simplemente porque la palabra butter, que en español significa mantequilla, cuando decimos butterfly no vamos a poner un butterfly, que es la mariposa, en nuestro pan, ¿verdad? Simplemente porque la palabra butter, que es mantequilla, está en la palabra, ¿verdad? Eso es tomar palabras que se están siendo traducidas fuera de contexto, y eso es lo mismo que hay muchas personas quieren hacer. Otra objeción es que esto no sucedió en 6 días, pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó la tierra y los animales en el jardín del Edén. Él habló estas cosas. La Biblia dice que Dios creó a Adán, que Él lo creó de el polvo de la tierra. No creo que le tomó mucho tiempo hacerlo. Digamos que le tomó unos cuantos minutos, a lo mejor 1 hora, quién sabe. Dios vio la necesidad de Adán. ¿Qué tiempo le tomó? Pues de inmediato. Y luego dice, Dios puso a Adán a dormir. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Pues yo me imagino que fue así, de inmediato. Cuando mi doctor me pone a dormir, él me dice que cuente de 10 para abajo, y la verdad que empiezo con 10 y no recuerdo qué más conté. Es como de inmediato. Así me imagino que sucedió con Adán. Me imagino que no le tomó a Dios ningún tiempo el tomar la costilla de Adán para crear a Eva. Lo hizo de inmediato. ¿Qué hizo Adán una vez que fue creada? Bueno, Adán empezó a atender al jardín. A este tiempo, Adán todavía está viviendo en obediencia a Dios. Yo asumo que Dios le dijo, atiende el jardín, y eso fue lo que él hizo. Pero la Biblia no dice exactamente todas las cosas que él hizo. Imagínense que era un área bastante larga, como Yellowstone. Pero la Biblia no nos dice que fue así de grande. Pero dice, él le dio nombre a los animales. Él no le dio nombre a las cosas que estaban por el piso arrastrándose. Él le dio los nombres a los animales que estaban en la tierra, a lo mejor animales que iban a ser domesticados. Él le dio nombre a especies como el pastor alemán, el gran Dan. No, él les dio a la clase perro, el pájaro. No el tipo, al tipo de animal, no qué clase de pájaro específico, sino lo que eran. La especie es lo que él era, un perro, era un pájaro. Estas cosas no basadas en las observaciones científicas de cómo se comportaban estas criaturas. No, él les dio el nombre por lo que eran. Él no estudió a Eva para darle un nombre. Él simplemente le dijo mujer. Sí, nada más enviarlo. Él no se puso a estudiar a las criaturas a 10 horas. No, él simplemente les dio el nombre.
Si usted ha estado dándole nombre a los animales por 10 horas, digamos, y ves que cada uno de ellos vienen en pares, y tú ves que tú estás solo, me imagino que Dios vio la necesidad, ahí salió la necesidad de Dios. Así que si tú te acuestas a dormir y de repente te despiertas y tienes ahí a tu pareja, tú vas a estar bastante contentos. Así que... pero hay gente que dice, sí, pero Génesis 1 y 2 contradicen la creación. No, no lo hacen. Génesis 2 no describe la creación eh, en espacio, en tiempo, en el firmamento, o de las criaturas del mar o las criaturas que estaban arrastrándose por la tierra. No, ellas son complementarias. Génesis 1 al 2 y al 3 es como un vistazo angular de una mirada bastante amplia, ancha de la creación. Génesis 1 a 2, 3 es el ángulo bastante amplio, y Génesis 2 a 3 es la mirada hacia adelante, más larga. La Biblia es clara, Dios creó todo el universo en 6 días. No puede usted meter millones y millones de años en estos 6 días. Entonces, la gente va a decir, oye, ¿y qué del espacio? Espacio que hay en el medio. Hay muchas versiones, yo diría, de la teoría esta de que hay una brecha, un espacio en esto, como billones de años, algo geológico. Que la gente dice que hay millones de años entre la formación de las estrellas, el cielo, las galaxias, que da lugar a la creación de los fósiles. Hay gente que cree también que Lucifer estaba en la inundación y que Dios por eso destruyó a la humanidad. La Biblia no habla de estos eventos así. Y veremos a Génesis 1, 2, que dice claramente que el hebreo realmente no da espacio para estas cosas. En el versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie. Hay gente que dice, la Biblia debería decir que, dice, en el principio Dios creó, dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. Dice, en la manera que traducimos esto al inglés, que estamos viendo que Dios creó en el versículo 1, Él no dice más cosas que más Él creyó. Él simple va y nos dice que estaba simplemente cubierta por agua y oscuridad, y que luego Él creó la luz. La palabra hebrea de oscuridad no está implicando que había juicio en ese tiempo. Simplemente significa que no tenía forma, que estaba vacía. El único otro lugar en la Biblia donde esas palabras están utilizadas es en Jeremías 4:23, que dice: yo miré a la tierra y no tenía forma, estaba vacía. No quiere decir que la tierra de Israel estaba sin forma, sino que no había animales. Es el contexto de Jeremías 4 lo que nos deja saber que había juicio sobre eso, no la palabra misma. Nuevamente, cuando dice mira la tierra y estaba sin orden y vacía, está realmente hablando de del el juicio que hubo sobre ellas, cuando habla de y a los cielos y no tenían luz. Está hablando de esa parte. Es el contexto que nos deja saber eso. Pero nuevamente en Éxodos 20
11 vemos que dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Él está hablando nuevamente, literalmente, que por 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y lo que está en ellas. Así que nuevamente, cuando regresamos a Génesis 1, cuando Dios hizo o creó la tierra, no en el versículo 3, Él hizo la tierra, la creó en el versículo 1. Así que este versículo de Éxodo 20:11, combinado con Génesis 1, nos dice que la creación comenzó en Génesis 1, no en Génesis 3. Así que no hay ningún espacio, ningún vacío que antes de el primer día de la creación. Así que eso no lo podemos creer. El día 1 comienza en Génesis 1, no en Génesis 3, como hay gente que lo quiere decir de esa manera, como si hubiera un espacio. No hay espacio en esto. Pero antes de seguir adelante, lo que tenemos que tener presente es este entendimiento, y es que no hay esta brecha que la gente quiere hablar. Estamos nuevamente también. Vemos que estos millones de años que la gente está hablando, que los asteroides que vienen, que 60-80% de las especies tienen 65 millones de años antes del hombre. Eso es a lo que ellos se aferran. Que tiene que ver con evolución, que es la sobrevivencia de los que son más fuertes. Y esto demanda que el hombre no pudiera estar de esa manera, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia claramente nos dice que los animales no estaban en rebelión, no habían catástrofes, no habían asteroides que se estaban chocando los unos con los otros, o chocándose con la tierra, o chocándose con nada, o que los animales estaban comiendo uno a los otros. No, en la evolución hay muertes antes del hombre, pero en la Biblia claramente la muerte viene después del hombre, después del pecado, cuando el hombre peca. Así que esos dos no pueden ir, son contradictorias esas dos visiones una con la otra. Todas estas teorías que están equivocadas, y la mayoría de los cristianos que aceptan estos millones y millones de años no han pensado cuidadosamente acerca de este problema de la muerte antes de la caída. No podemos aceptar millones y millones de años porque la Biblia nos dice que millones y millones de la creación, eso no estaría, porque esto va a estar, la Biblia nos dice que no va a haber más muerte, no más dolor. En Apocalipsis nos lo dice, cuando Jesús viene nuevamente, Él no va a arreglar un mundo, una creación en la cual Él cometió un error. No, Él viene a arreglar el pecado, a quitar el pecado ya Él vino a quitar el pecado del mundo. Él viene a arreglar al hombre. Así que estos billones de años que la gente cree no es cierto. Eso no es, y si esto está equivocado, ellos lo quieren poner que estos están formados antes de Adán, y la única razón por la cual ellos pensarían eso es porque están enseñando evolución por millones y millones de años, y eso como querer decir que Dios miró a todas esas rocas que estaban en el jardín de Edén, y decir que eso estaba muy, muy bien. Pero ¿qué clase de Dios diría eso? No daría sentido. Y así que si esto está después de Noah, entonces sabemos que es cierto. O si decimos que es antes, tendríamos que rechazar la inundación del tiempo de Noé. Así que
ves cómo contradice las escrituras, por lo cual tenemos que rechazar esto de millones y millones de años. La Biblia nos dice que tanto tiempo atrás la creación fue, nos dice que Adán fue hecho en el sexto día. Así que habían 5 días a Adán, de Adán a Abraham, a más o menos 2000 años, de Abraham a Jesús, más o menos 2000 años, de Jesús, de Jesucristo al presente, más o menos 2000 años. Así que el total de lo que estamos viendo de la creación hasta hoy día, más o menos 6000 años. Aunque hayan algunos nombres que digamos que hagamos omitido, no hay años que hagamos omitidos. Esto lo vemos claramente en la genealogía de Abraham. Vemos que Abraham, ahí nos dice claramente que Abraham más o menos tenía 2000 años antes de Cristo. Así que la creación hasta el día de hoy, a lo más que pudo haber tomado son 6000 años. Dios nos los dice, la creación es más o menos 6000 años atrás. Y por lo tanto, la historia de evolución de millones de años es un mito, es realmente una mentira. Son 6000 años, no más. Y esto importa, claro que importa, porque la Génesis es el fundamento del Evangelio. Jesús murió por un problema real, en un tiempo real. Si Génesis es una mitología, es una parábola, es un mito, algo que nos están haciendo creer que no es cierto, entonces Jesús es un mito, es un Salvador que no es real, que es una mitología. Lo más que vemos esto, vamos a ver más la resistencia al Evangelio. Por eso que es cuando vemos a estos seminarios que están tratando de redefinir el Evangelio. Así que lo más que usted le enseñe a los niños o a los adultos o a las personas del Congreso o a los presidentes o a las personas de la oficina de América Corporativa o que estamos nosotros descendientes de una bacteria bien pequeña y que la tierra fue creada billones de años atrás y que la tierra fue formada por un chance al azar y que nosotros fuimos formados al azar y que todas las cosas fueron hechas al azar. Entre más usted le enseña a las personas esas cosas, lo más que ellos van a rechazar Génesis, y entre más rechazan a Génesis, van a rechazar la moralidad bíblica, porque el Dios de la Biblia no existe, es mitología. Y por lo tanto, las leyes morales de Dios son mitologías. Esa es la opinión personal de personas supersticiosas, de los hebreos estos supersticiosos. Ellos lo han inventado. La Biblia claramente enseña que el hombre y la mujer están hechos a la imagen de Dios. Que Adán y Eva fueron los padres de la raza humana. Que aborción es el matar a alguien. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que solamente hay un género, que Dios creó la tierra en 6 días, literalmente de 24 horas, de que la inundación global existió. Es bíblicamente inconsistente el afirmar los 5 primeros puntos y renunciar los últimos, porque la Biblia claramente nos enseña eso. Similarmente, no hay consistencia bíblica rechazando una evolución bíblica. En otras palabras, afirmar de que Dios supernaturalmente creó a Adán y a Eva y diferentes clases de plantas y animales para reproducirse después de su propia por su propia clase, y aceptar que geológicamente y cosmológicamente todo fue creado por una evolución que duró billones de años. No, es incompatible, esto no puede suceder. Es un asalto directo a la Biblia, a la autoridad de la Biblia, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente algunos
teólogos. He ido a una escuela, a una escuela de Trinity, que es bastante buena. Y la mayoría de ellos no creen en Génesis, no creen en los 6 días. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar listos, dejarle saber a cualquier persona que nos pregunta y darle cuenta, no solamente decirle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, tenemos que decirle a todo el mundo que hay que creer que la Biblia, lo que dice la Biblia, que la tierra fue creada en 6 días, porque la Biblia lo dice, y que vamos a ser juzgados y no vamos a escapar de esto. Tenemos que tener las respuestas. Tenemos algunas de las respuestas ahí en los panfletos que hemos puesto ahí. También tenemos una conferencia especial. Tenemos el libro, respuestas a estas preguntas, a las 27 preguntas más comunes. ¿De dónde viene la raza? ¿De dónde Adán vino su esposa? ¿Qué es lo qué nos dice esto de darle a tomar el tiempo de las cosas con el carbón? De hacer esta afirmación científica. La creación de Babel. Esto lo puede leer, usted lo puede leer cuando está sentado en su mesa en la noche comiendo su cena. También tenemos una raza, una sangre. Si todo el mundo leyera esto, no tendríamos el problema que tenemos de razas hoy día. Solamente hay una sola raza. A lo mejor tendremos diferentes colores en nuestra carne, pero somos una sola raza. Van a estar parados firmes. Este es un buen libro para leer, para personas jóvenes que lo pueden ridiculizar y personas que le están pasando por pruebas de su fe, de cómo tener las respuestas para estar firmes en lo que creemos. Y también la nación dividida. Nuestra nación está dividida políticamente, religiosamente, en creencias. No podemos... hay muchos pastores que no pueden explicar qué es lo que tenemos que hacer para estar firmes por nuestra nación. Todos estos libros están aquí disponibles como en un paquete por $70, y hay más otros libros, respuestas para los niños que son muy buenos, del 1 al 8. Se explica también nuevamente lo de la raza, lo de nuestra sangre, todo esto como un paquete, ambos a $125, o uno u otro. Si usted quiere entender cómo millones y millones de años estas ideas salen a relucir, y la iglesia se compromete sus creencias tratando de cuadrar estas cosas en la vida de ellos. Así que venimos también en diferentes de estos libros. También edité y contribuí 2 capítulos con otros estudiosos de la Biblia. Buscando a Adán es el título de este libro, que habla de la verdad de Génesis y la verdad acerca del hombre y el origen del hombre. Cualquiera de estos libros y DVD lo puede combinar. No creo que no tengo DVD porque nadie más tiene. Yo creo que no tenemos DVD más porque la gente ya no utiliza DVDs. Pero son buenos recursos que nos ayudan a estar preparados. Todo esto, el escuchar, el enseñar. La visión bíblica. Si usted se suscribe, puede ver esto, lo puede ver en sus dispositivos electrónicos. Se puede inscribir por nuestro periódico, que sale 3 veces al año. Pueden también ir
a respuestasengenesis.org y puede ver a toda esta información. También tenemos respuestas.tv que habla de todo esto. Se puede suscribir, usted puede ver esto, puede ver todos los diferentes programas que nosotros tenemos, programas de la naturaleza. Cancele Netflix y tenga verdaderas enseñanzas que van a ayudarle a crecer su fe. Espero que esto les ayude a entender no solo lo que Génesis enseña, pero que es muy importante para nosotros estar firmes en la verdad y la autoridad de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por su historia larga de fe, y pido, Señor, que utilices estas palabras esta mañana para fortalecer a su gente y a cualquier persona que esté aquí, que esté luchando con esas creencias de millones y millones de años de creación, que tú les ayudes a ver que necesitan creer en tu palabra, Señor. Y si hay alguna persona aquí que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Jesucristo por su Señor y Salvador, oro, Señor, de que ellos hoy día vengan a fe en ti, Señor. Gracias, Señor, de que tú eres soberano, que tú estás trabajando tu propósito a través del mundo hoy día. Tú vas a venir nuevamente y tú vas a juzgar a este mundo por su pecado, y vas a poner un fin a toda la depravidad que hay en el mundo y el pecado del hombre, Señor. Oramos, Señor, que tú bendigas a tu gente, a tu pueblo, y que tú le des luz a las tinieblas de esta generación, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, y pueden ir a su día. Gracias.